Bueno, pues buenos días a todos. Primero, hacer una autocrítica colectiva de que cada día esto empieza más tarde y debiéramos ser un poco más puntuales, sobre todo porque luego nos queda menos tiempo para la charla anterior. Bueno, ya os ha presentado Liliana a Miguel Dipsy. A Miguel Dipsy y a mí nos unen muchas cosas. Primero, que los dos somos pro-palestinos, él es además de pro-palestino, palestino, y somos muy amigos desde hace mucho tiempo de Hani Faidi, que fue representante de la OLP en Madrid hace ya muchos años y que no puede estar aquí hoy por problemas de salud, pero que me dijo que si podía llamaría a media charla para darnos un abrazo a todos. Miguel y yo, antes de empezar la charla, nos hemos repartido un poco lo que vamos a decir. Primero, las últimas noticias son 1.200 muertos en Palestina, en Gaza, y 46 israelíes, lo cual supone una diferencia abismal, sobre todo por las fuerzas con las que cuenta cada uno. Gaza, que forma parte de Palestina, es un lugar ocupado desde el año 1948 y los habitantes palestinos son resistentes a esa ocupación con los medios con los que habitualmente la resistencia de cualquier país reacciona contra los ocupantes. Le contaba a Miguel hace un rato que en Torino hay un monumento al cabo Pietro Micca, que fue un soldado que todo el mundo creía infiltrado en las fuerzas napoleónicas, pero que en realidad fue un héroe y como a tal se le reconoce en la plaza central de Torino en un monumento, que condujo a los ejércitos napoleónicos a través de un túnel llevando una antorcha para asaltar Torino, y cuando se cercioró de que todo el ejército estaba dentro del túnel, se abrió la chaqueta que estaba llena de dinamita, se prendió fuego y el ejército francés quedó sepultado. Obviamente, para los torinenses, Pietro Micca es un héroe, y para nosotros también los rebeldes de Hamás lo son, como lo eran los rebeldes en el París ocupado por los nazis, que ponían bombas en teatros. La resistencia utiliza todo aquello que sirva para mermar la fuerza, la confianza y el ánimo del enemigo. El pueblo de Palestina, desde 1948, sufre una ocupación brutal, justificada por la comunidad internacional, en base a que ese pobre pueblecito judío que sufrió tanto en la Segunda Guerra Mundial, había que encontrarles un sitio donde vivir, y se les ocurrió aquel lugar que no tenía gente. De hecho, el lema de los judíos en aquel momento, y digo judíos, no sionistas, en aquel momento el tema de los judíos era una tierra sin gente para una gente sin tierra. Claro, se les olvidaba un pequeño detalle, que allí vivían los palestinos desde la época del creciente fértil, es decir, cientos de años antes de la era cristiana. De hecho, filisteo, es la palabra que da origen a palestino. Palestinos ha habido siempre desde la noche de los tiempos en aquellas tierras. Judíos ha habido algunos, pero bastante pocos, y que se llevaban muy bien con la comunidad mayoritaria, que era palestina, más tarde islámica, bastante más tarde, o cristiana, o de ninguna parte, porque siempre cuando hacemos el recuento de la adscripción religiosa de la gente se nos olvida que siempre hay una gran parte de gente que no es de ninguna religión. También hay palestinos que no son de ninguna religión y que mueren igual que los cristianos o que los islámicos.
las pretensiones de Israel de tener derecho a ese lugar vienen por su fantasía hollywoodiense de que hay un Dios que les dio esa tierra. Les dijo, esto es para vosotros, pero no para los otros que están aquí, sino para vosotros. Y vosotros establecéis una alianza conmigo. Bueno, parece mentira, pero eso lo han esgrimido como razón principal líderes como Golda Meir, Moshe Dayan, Isaac Rabin. En fin, la verdad es que si es la patria judía, lo es porque la comunidad internacional, no sabiendo qué hacer después de la Guerra Mundial y buscándoles un acomodo por varios sitios, en el libro El Estado Judío de Theodor Herzl, si lo leéis, que es muy interesante, se ve cómo Theodor Herzl no pensaba para nada que la patria hogar de los palestinos debiera estar en Israel. De hecho, negociaron ir a Argentina, al lago Ontario. La reina británica les regalaba Uganda, pero ese Estado laico contaba con la animadversión de los que no eran askenazis, que eran fundamentalmente el grupo judío que buscaba esta solución. Era muy desagradable a los sefardíes, que son los que tienen como principal objetivo la palabra de Yahvé. Entonces vieron que si añadían a las pretensiones de un Estado un ideal religioso, aquello aumentaba en calidad y fanatismo sobre todo. Y en 1948, después de que el mandato británico, porque entonces Estados Unidos no pintaba mucho en el concierto internacional, en aquel momento Francia, Inglaterra y Rusia fundamentalmente se repartían el mundo al final de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se retiraba y Francia se quedó con las provincias de Siria, Líbano, y Inglaterra se quedó como ejerciendo un mandato sobre la tierra de Palestina y Jerusalén. Los judíos enseguida vieron la oportunidad de, acosando a los ingleses, ocupar la tierra de Palestina, pero claro, la Organización de Naciones Unidas en aquel momento no estaba de acuerdo con eso. Quizás si hicieran un reparto, entonces a pesar de que el balance poblacional era del 80% de árabes y otros, y solo no llegaba al 20% de judíos, decidieron repartir el territorio a partes iguales. La Liga Árabe se negó y estando en esas negociaciones, en mayo de 1948, Ben Gurión declaró unilateralmente la patria palestina e inmediatamente empezó a expulsar gente de las ciudades llenas de palestinos. Las Naciones Unidas promulgaron varias condenas, la 466, la 145, en fin, muchas condenas contra esta ocupación, pero los sionistas no hicieron ningún caso y Hollywood y la prensa internacional, en manos obviamente del capital sionista, empezó a hacerles la propaganda de que aquel sitio era el sitio ideal para esta pobre gente perseguida, humillada, asesinada desde los tiempos en el que el cristianismo se hizo con el dominio religioso y teológico del mundo. Lo que ellos llaman la guerra árabe-israelí no es tal. Imaginaros una tierra que acaba de abandonar Inglaterra, que el Imperio Otomano se iba hace poco, que el concepto de Estado y de nación en aquellos países de creciente fértil no es el occidental, por lo tanto las fronteras no están claras, ni creen ellos que deban estarlo, porque además es muy difícil, en el desierto es muy difícil establecer una línea de 50 kilómetros, porque con las dunas cambia de lugar. Es decir, que de pronto aquella gente empezó a asesinar, perseguir, y a Naciones Unidas se les ocurrió una solución de paso, momentánea, puntual, que era la creación de lo que llamaron la United Nations Refugee Camp Jail, ¿no? La UNRWA, y que empezó a desarrollar campamentos de refugiados, pero como iban a ser provisionales, se impedía el establecimiento de servicios como
y de agua corriente, electricidad, construcción de cimientos, con lo cual toda aquella gente desplazada en la Nakba, que es como se conoce en el mundo árabe el desastre palestino, empezaron los que no se podían ir a Europa o a América porque no tenían dinero o porque no querían, se fueron provisionalmente a vivir a unos campamentos masificados, fatalmente organizados, y ahí siguen. 66 años después han nacido 3 generaciones de palestinos pobres, desplazados, que no pueden ir a visitar las ciudades en las que nacieron, les está prohibido. Por ejemplo, me contaba Miguel hace poco que para él viajar al lugar donde nació es muy difícil, ¿no? Imaginaros qué pasaría para nosotros si no pudiéramos volver a la tierra en la que nacimos porque nos lo impide Rajoy. Bueno, puede ser que algún día lo haga, el camino que lleva no sería raro, pero así es la situación ahora en Palestina. Cualquier palestino, no ya que quiera ir al lugar donde nació, cualquier palestino que quiera moverse para ir a trabajar a otro lugar que el que reside, tiene que pedir un permiso a la policía diario, cada día, que es como ir a comprar tabaco. Ellos van al checkpoint, solicitan un permiso, se lo dan o no, muy caprichosamente, muy aleatoriamente, se coge el autobús y se va a trabajar a otro sitio. Pero es que para volver también tiene que pedir permiso. Es decir, para volver a su casa, a ver a su familia, a cenar y dormir, tiene que pedir permiso. Y hay veces que no se lo dan. En la frontera de Gaza, en la que he estado muchas veces, se pueden observar cientos de coches y de autobuses con gente dentro durmiendo, porque no les dejan pasar a la ciudad de Gaza, a Rafah, a Han Yunis, a cualquiera de los sitios de Gaza. Eso puede pasar con autobuses de niños que van a la escuela, o de ambulancias con el enfermo dentro. A mí me han desalojado de una ambulancia que llevaba a un enfermo intubado con una peritonitis. Nos bajaron, sacaron al enfermo en la camilla echó a rodar porque estábamos en una pequeña pendiente, el médico y yo tuvimos que correr para la señora, la esposa del enfermo llorando al lado, mientras estos se encendían un cigarro, los que nos habían detenido. Esto es constante, es decir, para que os imaginéis el nivel de rabia, incluso de deseo de matar y morir que hay. Las autoridades israelíes imponen criterios completamente arbitrarios y caprichosos sobre cualquier cosa. Yo he estado allí muchas veces, recuerdo que miraba la lista de los productos prohibidos hoy. Por ejemplo, macarrones. Decía, ¿por qué habéis prohibido los macarrones? Entonces el capitán me decía, hombre, es que con los macarrones se puede extraer un explosivo con el que luego los terroristas hacen. O, por ejemplo, sardinas en aceite. Es que con las sardinas en aceite se hace una pasta con la que luego se pueden envolver unas bolas que van mucho más rápido. Es decir, esto lo tienen que sufrir diariamente. Primero, la imposibilidad de viajar por su patria, por su tierra, por su lugar, no ir al sitio donde nacieron él y sus padres, y además tener que soportar que todo eso lo tienen que hacer desarmados, porque mientras que un colono judío que igual viene de Polonia y que no había bajado nunca de Hungría para abajo, resulta que él tiene derecho a ir armado hasta los dientes para protegerse, para protección, mientras que a un judío a un palestino se le puede detener por llevar en el bolsillo una navaja de estas suizas, ¿no?, de multiuso. Hay gente en la cárcel por haberles pillado un arma tan peligrosa como esa. Es decir, imaginaros 66 años viviendo en lugares en los que no te puedes mover, en los que no puedes protestar, en los que el capricho, la arbitrariedad, la tortura. La tortura. Por cierto, las leyes básicas palestinas permiten legalmente la tortura. Está escrito. Los israelíes permiten la tortura. Si es con un buen fin, dice. Es cojonudo, ¿no? Claro, las leyes básicas, ellos no pueden tener una constitución. Claro, una constitución tendría que ser mínimamente democrática, al menos una persona, un voto. Y claro, eso no lo pueden hacer porque a largo plazo habrá muchos más palestinos que judíos viviendo en Palestina. Entonces han creado
una especie de documento que uno de sus primeros párrafos dice: cualquier judío, por el simple hecho de serlo, tiene derecho a un hogar en Palestina. Es decir, que tú vives en Düsseldorf y tu madre es judía, porque eso sí, para que seas judío, la única manera de que te lo reconozcan es si tu madre es judía. Si tu padre es judío, no te reconocen, hay que hacer un trámite más largo, vamos. Entonces tú solicitas al gobierno de Israel un hogar en Palestina y ellos inmediatamente te asignan uno que pertenecía, por supuesto, antes a un palestino. Te echan de allí y establecen los campamentos estos de colonos, en los que son como fortalezas. Realmente la misión de los campamentos de estos israelíes cumplen una función de ocupación, una ocupación militar. De hecho, cuando vas a verlos, tienen una muralla, una ciudadela, con sus torretas, ametralladoras, megafonías y tal, para disuadir a cualquier palestino que se acerque por allí. Le advierten que no es bienvenido y que le pueden disparar, siempre en sentido de que es una manera de protegerse ellos contra las intenciones del merodeador. Por cierto, ¿y cómo distinguen si es palestino o no? Ah, muy fácil. Hay unas leyes israelíes que obligan a que todo ciudadano que vive en el Estado de Israel, y por lo tanto a los palestinos, que cuando matriculan un coche lo hagan con matrícula amarilla si son israelíes, azul si viven en Cisjordania o blanca si viven en Gaza. De manera que a mucha distancia se puede ver si el coche que se acerca es judío o no. Y si no lo es, le pueden mandar un aviso, un petardo de aviso para que se retire, porque hay carreteras, en Cisjordania está cantonalizado a través de carreteras que son las que van a los asentamientos, que no pueden cruzar los palestinos, tienen que ir por los caminos alternativos. A veces, para ir de aquí a la salida del retiro, tienen que recorrer 50 kilómetros, porque les obligan a dar vueltas, que los palestinos hacen pacientemente, pero claro, porque no les queda más remedio. Es decir, que tú vas por una carretera, como yo digo muchas veces, con un coche de matrícula azul o blanca y llegas hasta un coche, generalmente un gran volumen, en el que viaja un colono, uno de estos salvajes, que lleva tomando por la ventanilla generalmente una ametralladora, y no le puedes pasar. Por ley, están obligados a esperar a que el conductor que va adelante te deje pasar. Y además hace así. Si hay una cola, puede hacer así y pasan dos. Es decir, si tú pasas sin que te dé permiso, te puede disparar. La ley protege eso, porque es una manera de protección a los pobres conductores, colonos, que viajan por esa Palestina acosada por los terroristas árabes, merodeadores, por cierto, porque siguen sin reconocer que esos no son merodeadores que han ido al olor de la agricultura boyante, que ese es otro mito. El sistema de los kibutzim, de los kibbutz, que lo desarrolló Ben Gurión, porque Ben Gurión tenía una idea como de un teologismo socialista, aquello acabó hace mucho tiempo. Los kibbutz están abandonados, la mayor parte de ellos, y solo existen en su lugar lo que llaman yeshivas, que son escuelas talmúdicas, en las que se enseña a los judíos a odiar a los palestinos. Antes hemos estado hablando, Miguel y yo, de Arafat. Yo conocí a Arafat y sobre todo conocí mucho a Fatih, a su hermano pequeño. Arafat era un hombre inteligente, hábil, muy buen estratega, muy pragmático, y él enfocó toda su lucha como un guerrillero que trata de ayudar a su pueblo a salir de la encerrona que le ha creado el Estado de Israel y la comunidad internacional. Y él creía en las negociaciones, no sé si luego Miguel matizará más lo que digo, él creía en las negociaciones, él creía que había que negociar. Y se perdió una oportunidad magnífica en Madrid, ¿verdad? En aquella magnífica reunión en la que vino mucha gente, en la que Arafat podía haber sido más político y delegar más en la OLP, pero él quería asumirlo todo, era un líder nato que quería revisarlo todo, hasta el guión de la comida que iban a comer en los campamentos ese día. Llegó un momento en el que la gente palestina, después de muchos años
sufriendo la ocupación, las arbitrariedades, el genocidio, el exterminio, la pérdida de terrenos, de huertas, el robo del agua, todo lo que os podáis imaginar que se le puede hacer a un vecino para joderle con permiso legal. En 1987 creo que fue, se fundó Hamás, ¿no? 88. Se fundó Hamás. Precisamente después de una de aquellas reuniones diplomáticas de Yasser Arafat, creo que fue la de Oslo, ¿no? Pues entonces en la anterior, en la de Taba, ¿no? Bueno, en una de las reuniones negociadoras en las que Arafat se tenía que levantar de la mesa de negociación porque lo que ofrecían los israelíes era el 13% del territorio, además cantonalizado, sin desmantelar los asentamientos, en fin, un abuso intolerable. Por lo tanto, casi todas las negociaciones acababan con la promesa de volverse a reunir. Llega un momento que Hamás y el jeque Yassin, que era su líder, deciden ofrecer más resistencia que la que ofrecían las brigadas de Al-Aqsa, que era el brazo armado de Al-Fatah, que era el partido de Arafat. Cuando yo llegué la primera vez todavía se vislumbraban otros partidos, como el que perteneciste tú, el Popular Front. Había algunos otros movimientos, todos laicos, por cierto, y todos muy panárabes, nacionalistas, con una estructura de pensamiento bastante actual. Hamás introdujo, luego si me podrá corregir, introdujo algunas variantes en el desideratum palestino que tenían que ver con el islamismo. Aquello fue un paso atrás, según mi opinión, un paso atrás, pero a Israel le vino muy bien, porque Israel quería tener un enemigo religioso, no quería tener un enemigo laico que se apoyaba en teorías de reparto justo, etcétera, ¿no? Quería tener un enemigo religioso, o sea, irracional, para poder combatirlo con la irracionalidad de Yahvé, ¿no? Entonces Hamás empezó a ejercer una influencia grande, porque además, al principio, Hamás, que viene de los hermanos musulmanes, cuando yo conocí al movimiento Hamás, lo conocí en Jenin una vez, porque había que consultar un tema sobre la implementación de unos hospitales en una zona, y la delegación a la que yo pertenecía opinaba que sin contar con la opinión de Hamás no podíamos dar el visto bueno a aquel proyecto, porque era absurdo que el beneficiario se negara a aceptar un beneficio que los occidentales veían obvio. Por ejemplo, Palestina tiene con mucha diferencia el mayor índice de cáncer en niños del mundo. Muchísimas enfermedades en estos momentos están en el ranking mundial, los palestinos ocupan los primeros lugares. Entonces, en Jenin nos reunieron, todo allí tenía que hacerse en el más absoluto secreto. Entonces nos llevaron a una boda. En la boda estaba celebrándose con la juerga habitual de las bodas orientales del Medio Oriente. Dentro de la boda había una jaima, dentro de la jaima había otra jaima, y dentro de esa jaima entramos a negociar, que hacía un calor absolutamente insoportable, y allí me encontré con una gente vestida de negro que me recordaron un poco a los franciscanos, con barbas y tal, que estuvimos hablando. A ellos les parecía bien la idea, les explicamos el proyecto, cuánto dinero se contaba para desarrollarlo, qué plazos, qué cronograma había que seguir para que se cumplieran los plazos del donante, y les pedimos si nos podían redactar un documento de sostenibilidad que debieran seguir ellos con sus médicos y tal. Al acabar la reunión nos habían dado una comida estupenda, como suele ser habitual allí. Todos sacaron unas bolsitas negras como de basura muy pequeñas, recogieron todo lo que había sobrado y se lo llevaron. Entonces me explicó alguien que lo llevaban a los campamentos de refugiados. Jamás para el pueblo palestino durante mucho tiempo supuso aquellos hermanos que traían dinero, comida,
esperanza, la oportunidad de que chavales que se veía que eran muy listos fueran a estudiar medicina o ingeniería o arquitectura a algún país, que les pagaban los viajes. Pero políticamente no habían todavía dado el paso adelante, ¿no?, que han dado después. Yo estuve en el 1996 en unas elecciones a raíz, es decir, a una especie como de presidente, al que se presentaba Abu Ammar, Yasser Arafat, y se presentaba por parte de Hamas una mujer que le contaba a Miguel, que conocí en una reunión, se llamaba Al-Jalil, era una mujer de unos 50 y tantos años de edad, pero que sin embargo en los carteles de propaganda aparecía vestida a la occidental, incluso con un pelito cardado, y parecía tener 40 años o algo así, muy sonriente. Cuando me llevaron a conocerla y le hice una entrevista, me encontré con una señora bastante mayor, como de la edad mía ahora, vestida de negro, que nunca miraba a los ojos y que hablaba con mucha violencia. Y pensé, no va a sacar votos. Así, en sus charlas no va a conseguir convencer a nadie. Efectivamente, en aquellas elecciones Abu Ammar arrasó, sacó cerca del 90% de los votos, Al-Jalil sacó el 7% y el resto de otros partidos el resto. Es decir, en 1996 Arafat barría las aspiraciones de Arafat y tal como las presentaba al pueblo palestino eran absolutamente seductoras para el pueblo palestino. Poco tiempo después se dio la vuelta. En las elecciones que separó Cisjordania de Gaza en cuanto a los votos, Al-Fatah sacó el 43%, creo, y el resto lo sacó Hamas. Las diferencias entre ambos partidos las han alentado, obviamente, los israelíes todo lo que han podido, porque les conviene. Pero en realidad se van a unir, estoy convencido, se van a unir según proyectos comunes, no según el ideario, como en tantas ocasiones hemos hablado en este movimiento. Hay mucha gente que se une a proyectos pero no a programas. El programa general de echar a los israelíes al mar es exactamente el mismo que tiene Hamas el mismo que tienen los israelíes con los palestinos. El objetivo final es hacerlos desaparecer, para unos y para otros. Pero yo creo que si el proyecto empieza por echar a los de San Yunis, igual funciona mejor, porque la correlación de fuerzas es absolutamente dispar. Los israelíes pueden hacer lo que les da la gana, ya estáis viendo lo que están haciendo ahora. Parece increíble que haya una parlamentaria en la Knesset que pida la palabra, que se suba al estrado y diga y proponga que se entre a Gaza y se mate a todas las madres palestinas. Es que lo ha propuesto directamente. Y ha dicho, tenemos que mancharnos con la sangre de los palestinos, porque esas madres son las madres de los que nos matarán dentro de algún tiempo. Parece increíble, pero es que aplaudieron. Estas declaraciones pueden verse en Israel News, en la televisión de Israel, con comentarios jocosos por parte de humoristas israelíes y de gente famosa internacional, ¿no?, para trivializar el tema. Luego en el turno de preguntas, si queréis, os puedo contestar, pero para no alargarme mucho, voy a pasar la palabra a Miguel, que él os va a contar más cosas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenos días. Vas al GER. Yo la verdad no voy a extenderme mucho porque para no aburrido, porque me voy a abrir las preguntas. Y como soy consciente que no se puede resumir en una charla de 50 el conflicto que tenemos, pues... más todavía. Más todavía. Es más así. Ay. Vale. Voy a intentar, antes de meterme en materia, en la actualidad, hacer un alto, recomendando o al menos matizando algunas cosas que Fabio había planteado al principio. La cuestión judía existe, la causa judía, el drama de los judíos existe, pero no existió en Oriente Medio. Existió
desde la época de Isabel la Católica y compañía en la Edad Media, en el medievo. Es decir, la persecución de los judíos no nace con los palestinos. Así, así. ¿O te acercas y subo el volumen? Vale. Vale. Ahora sí, ¿no? Vale. No hace falta apretar aquí. No, Sí. no, solo está ahí. Pues, como dije, la persecución de los judíos pasó en el medievo, después de la reconquista que llaman en España, cuando salen los árabes de España y los reyes católicos se establecen. Una de las primeras hazañas que hicieron los reyes católicos fue la expulsión de los judíos, aparte de la persecución. Pero curiosamente no han expulsado a todos los judíos, como tampoco a todos los moriscos, porque han quedado con la cúpula burguesa de los judíos que manejaban el dinero, que fueron después los banqueros de los reyes católicos. Igual que hicieron con los técnicos moriscos que sirvieron en la colonización. Y luego vino posteriormente la persecución de los judíos en la época de los zares en Rusia, en toda Europa realmente, y sobre todo a partir de la Revolución Industrial. A partir de la Revolución Industrial en 1830, cuando se agudiza la persecución de los judíos. ¿Pero por qué? Porque la Revolución Industrial trajo consigo la integración y había una burguesía cristiana y otra judía que no admitía la integración de las poblaciones, digamos, minoritarias. Es decir, los judíos no pueden integrarse en la sociedad porque afecta al predominio del capital, entre comillas digo, cristiano en aquella época. Entonces nace un proyecto de la no integración de los judíos en Europa. Y empezaron a pensar en un proyecto de crear un Estado propio, fuera de lo que es el área de Europa. Pensaron en principio en Argentina, pensaron en Congo, en Seychelles, en Uganda, en donde ellos creían que podrían hacer competencia al movimiento colonial que inicia en el sureste asiático. El movimiento colonial, sabéis, con Inglaterra, primero con Holanda, Portugal, y luego vino Inglaterra y Francia, y que se situaban sus colonias tanto en África como en Asia. Esto es, para hacerles competencia habría que crear un proyecto en otra dirección. Los ingleses realmente, que eran los padres de la criatura que hoy se llama Israel, pensaron en la creación, en crear un proyecto nacional judío en Palestina. Y por lo tanto la idea de crear Israel no fue la idea de los judíos en Palestina, fue inglesa. De la misma manera que fue la idea de abrir el canal de Suez en Egipto. ¿Por qué? Porque ellos querían acortar el camino hacia el sureste asiático, hacia la India, hacia la ruta de la seda. ¿Os acordáis? Tenían que dar la vuelta a toda África. Para acortar el camino había que crear el canal de Suez. Sirve para acortar el camino, sirve para dividir el mundo árabe. Perdón. ¿Alguien es de Octavio? Sirve para impedir que haya una unidad entre la parte africana y la parte asiática del mundo árabe. Sirve para que no haya una especie de unidad en el mundo árabe, puesto que os acordáis que el mundo árabe desde Marruecos hasta Arabia Saudí pertenecía o estaba bajo dominio del Imperio Otomano decadente. El Imperio Otomano decadente ya no está en condiciones para mantener su legado territorial y por lo tanto los ingleses y los franceses pensaron en cómo dividirlo entre sí. Esto se consigue a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando los ministros de Asuntos Exteriores de África y de Inglaterra y de Francia lo reparten 6 y pico, reparten sobre el mapa la herencia territorial de lo que era el Imperio Otomano. En 1917, en plena Guerra Mundial, Balfour, que era ministro de Asuntos Exteriores británico, era declaradamente un elemento sionista, otorga una promesa a los judíos
de Europa de crearles en Palestina un lugar nacional judío. A partir de ahí empieza la historia. Repartir Asia y África entre dos zonas de influencia francesas e inglesas, es decir, Líbano, Siria, que era toda la Siria, Jordania, Palestina, Jordania, pertenece al Imperio Británico, Siria y Líbano a los franceses, y este reparto se hace en función de la agrupación étnico-religiosa. Por ejemplo, en Líbano, mayoritariamente cristiano maronita, por lo tanto aquí criamos el Líbano. En Siria lo hacemos de otra manera. Dividimos Siria en 4 zonas de influencia. Lo hicieron lo mismo con Egipto y con Sudán, lo hicieron con el norte de Asia. Así nace la primera intentona de crear el Estado. Ahí está el núcleo de la creación de Israel. Por lo tanto, Israel no es la reacción a la persecución de los judíos a manos de los nazis. No es el resultado del Holocausto, para entendernos. Israel es el producto o el derivado de lo que era el proyecto colonial. Hoy Israel lo proyecta, lo enfoca como un movimiento de resistencia desde hace 100 años contra los árabes, que no tiene nada que ver con la realidad. En segundo lugar, a partir de 1918, cuando ya termina la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de las Naciones. Los vencedores, como fue también la Segunda Guerra Mundial, los vencedores quienes crearon la Sociedad de las Naciones. Esta Sociedad de las Naciones, asume la responsabilidad de legitimar lo que era una declaración de principios. Legitima la creación de un lugar en Palestina para los judíos. Pero para que sea posible, habría que maquillarlo. ¿De qué forma? Habría que decir, aquí se crea un lugar, pero respetando el derecho de la población autóctona. Y para que esto sea posible, habría que establecer un mandato sobre Palestina. Y los ingleses, de forma unilateral, se imponen desde el derecho internacional inicial como fuerza mandataria, cuyo objetivo aparente era ayudarle a los palestinos a emanciparse del yugo otomano. Cuidado. Y realmente lo que querían es colonizar, paso previo para allanar el camino para la creación futura del Estado de Israel. Y así estamos. Los palestinos se dieron, claro, esto está acompañado por una larga se crea la agencia judía que financia y recluta a los judíos jóvenes para mandarles a Palestina, para asentarse en Palestina hasta 1948. Si es verdad, este movimiento de reclutamiento e inmigración a Palestina fue lento a pesar de todo, porque, entre otras razones, no había motivación clara entre los propios judíos. En segundo lugar, había resistencia a Palestina, que empieza a partir de 1919. En tercer lugar, la colonización inglesa quería disimular su presencia como fuerza neutral, no implicada. Todo esto ayudó a que el movimiento migratorio judío hacia Palestina no sea tan fuerte. Pero la resistencia, que cada vez mayor contra la ocupación inglesa, termina en matanzas a mano de los ingleses, y las leyes de tortura y de persecución, la que aplica hoy Israel, y además jacta de que ella aplica las leyes británicas, no las suyas, sino las británicas sobre el territorio que ocupa. Esta es una regla, hasta 1947, cuando habló Octavio de las Naciones Unidas. Claro, estalló en medio la Segunda Guerra Mundial, los nuevos triunfadores son los aliados. Estados Unidos sustituye a Inglaterra y a Francia como primera potencia occidental. Israel se convierte en su base delantera más barata para defender sus intereses hegemónicos en la región, y mantiene al mismo tiempo el legado orgánico con Occidente creador del Estado de Israel, que es Inglaterra, Francia, Holanda, etc. Esta es Israel. Se crea en 1948 para que disimular al principio la Sociedad de las Naciones Unidas, creada en el 45, el 47
decreta una resolución de partición de Palestina, la resolución 183. Esta resolución lo que pretendía es darle a las dos partes como una solución salomónica. En aquel entonces, los judíos en Palestina representaban el menos del 20% y les daban el 53% del territorio de Palestina, y sobre todo las tierras más fértiles. Y a los palestinos, que representaban el 80%, les daban el 47% en las tierras menos favorables. Por dos razones. Una razón, por un reparto injusto. En segundo lugar, es mi tierra, ¿cómo vas a darle a la gente? Por estas dos razones. Y la tercera, que los palestinos tampoco fueron consultados con respecto ni al mandato ni con respecto al reparto. Por lo tanto, fue rechazada la resolución. Y fue rechazada no por los palestinos solo, sino fue rechazada por los países árabes, que muchos de ellos eran cómplices de los ingleses y de la colonización del mundo árabe, sobre todo Arabia Saudí y la familia real saudí, como ya la historia después viene a demostrar. Israel descansó desde el principio del momento, en dos cosas: que era tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, y que era una tierra desértica que la convierten en vergel, cuando realmente en 1852 Palestina era el primer exportador de cítricos a Europa. El 40% que hoy representa España no representaba Palestina, que no lo representaba ni España ni ningún otro país. Y por lo tanto, fíjate hasta qué punto Palestina era un país fértil y una sociedad bien desarrollada, pero agrícola, sin lugar a dudas. Palestina siempre ha sido una sociedad agrícola, a juzgar por la cantidad de pueblos y aldeas que hay en Palestina. Y Israel se encarga, desde el primer momento de la declaración del Estado de Israel, de hacer desaparecer de la faz de la tierra a nada más nada menos que a 531 aldeas y ciudades palestinas, para decir que aquí no había civilización. 531 aldeas. Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios historiadores neutrales, e incluso las Naciones Unidas, y también lo dice varios historiadores judíos, que como el Ambabi, Benny Morris y otros muchos que han escrito. El Ambabi en su momento dijo que escribió un libro que se llama La limpieza étnica en Palestina. Hay que leerlo para ver lo que estamos diciendo. No es verdad que los palestinos fueron saliendo de su casa así porque querían, porque no tenían nada que ver, ni tampoco porque la tierra era vacía. Y los palestinos fueron confinados a los 4 confines de la tierra a vivir en campos de refugiados. Esta es la realidad desde 1948 hasta la fecha. Parte de los palestinos han quedado viviendo como refugiados en la otra parte de su tierra, en Gaza, Cisjordania, en Jerusalén, y otra parte mínima se ha quedado en Palestina del 48, y que luego se convierten en ciudadanos de tercera en el Estado de Israel, y hoy representan el 20% de la población, y otros 50, casi 45% del resto viven en campos de refugiados en Jordania, en Siria, en Líbano, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día contamos con 11.200.000 los habitantes palestinos. En su momento, en 48, fueron expulsados de Palestina 900.000 habitantes. Son estadísticas para que veáis. La situación actual. La situación actual, la guerra contra Gaza, forma parte de esta guerra eterna. El derecho a la recuperación y a resistir para volver a su tierra, los palestinos, que es un derecho no solo legitimado, consagrado con el derecho internacional, el derecho natural, como todo pueblo bajo ocupación o fue expulsado, tiene el derecho a resistir para volver a su tierra. Y si no, que lo pregunten a todos los pueblos que han luchado en menos condiciones que a nosotros. Pero en el caso de Palestina, el derecho internacional de forma expresa manifiesta en resoluciones concretas en que el pueblo palestino tiene derecho a la resistencia, incluida la armada, para volver a su tierra y de la Sexta Convención de Ginebra. Aparte de la Convención de Ginebra, he dicho el derecho internacional, hay resoluciones en concreto sobre el tema palestino, como el 32, el 38, el 36, el 3279 y un sinfín de resoluciones que se han tomado. Como la resolución que se tomó hace 10 años en el Tribunal Internacional de la Haya, considerando el muro del apartheid y la vergüenza, que es un muro ilegal, otras resoluciones sobre los asentamientos o las colonias que se construyen en el territorio palestino, o las carreteras de circunvalación que hizo referencia a Octavio
en donde Israel expropia las tierras y construye autopistas para unificar las colonias entre sí y dejar a los palestinos viviendo en cantones, como es el estilo del apartheid, pero en el tiempo mucho más duras y mucho más realmente discriminatorias. Esta es la situación. En este contexto ocurre otra vez más el episodio de Gaza. Y aquí tenemos, y no quiero alargarme mucho, desde el punto de vista de los medios de comunicación, yo trabajo en uno de los medios de comunicación públicos, que es Radio Televisión Española, y os digo con toda claridad, no solo hay una ignorancia, sino hay una intencionalidad, mala intencionalidad de convertirle a la víctima como causante de su propia desgracia. ¿En qué sentido? Siempre Israel tenía razón. Israel tiene derecho a la autodefensa y reacciona golpeando al otro, siendo fuerte. Por lo tanto, los israelíes tienen que tener la contemplanza, que no sean tan duros con los propios palestinos desgraciados que están lanzando misiles contra Israel. Este es el lenguaje que estamos hartos de escuchar todos los días. Es decir, 1.500 muertos y no son 1.200, aparte de los que están todavía bajo escombros, más de 6.000 heridos, todavía no han convencido de que la realidad no es esta, la realidad es otra. Israel no es verdad que ha reaccionado contra Hamas. Israel ha matado en un mes antes del ataque a Gaza más de 16 jóvenes en Cisjordania. Y que yo sepa, no hay misiles en Cisjordania. Y nadie dice nada. Israel ha detenido más de 1.600 personas, entre ellos 45 diputados, representantes del pueblo palestino, entre ellos 2 dirigentes, Marwan Barghouti, Ahmad Saadat, y el presidente del Parlamento palestino en el interior. Y nadie dice absolutamente nada. Esta es la vida. ¿Qué es lo que pretenden? Lo que pretenden es que los palestinos dejen ya de una vez por todas la resistencia. Que los palestinos se capitulacionen y que los palestinos acepten a Israel como hecho real. Pero Israel, además, quieren que los palestinos legitimen su carácter judío, religioso, confesional. Y de ahí viene el interés de resaltar todo lo que está pasando en el mundo árabe en el llamado Islam político. Esto desde Daesh en Irak, los islamistas que están en Siria, la división que han hecho en Sudán, la división que han hecho en Siria y en Irak, las matanzas terribles que se están llevando a cabo en nombre de la primavera árabe en el mundo más próximo a Israel, forma parte del mismo tinglado. Hasta me atrevo a deciros que lo de Ucrania forma parte de la misma historia, dentro de una reordenación geoestratégica entre dos bloques internacionales. El norteamericano y sus aliados de la OTAN, que han querido, a partir de 1991, establecerse como una potencia única unilateral y regir el mundo, utilizando a las Naciones Unidas y los organismos internacionales como departamentos internos suyos. Por eso entraron en la guerra contra Irak, entraron en la guerra contra Afganistán y han utilizado un eslogan llamado la lucha contra el terrorismo internacional. Cuando realmente el terrorismo internacional como definición ni siquiera existe en el derecho internacional, hasta la fecha. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, Estados Unidos y sus aliados nunca han querido que haya una definición. ¿Por qué? Porque es un arma arrojadiza que se utiliza al servicio o al antojo de esta potencia que se llama la Norteamérica, y ahora que ya está en una auténtica retirada por fracaso del sistema, además, de lo que formáis vosotros, el 15M y toda la respuesta popular, forma parte de esta crisis estructural que padece Europa y de valores. Este reordenamiento internacional es lo que hace ahora que cada vez aparezca más salvaje la respuesta israelí, más criminal, si cabe. Digamos, además lo dicen tan panchos. La culpa la tienen los niños estos, que les hemos dado 4 minutos para que abandonen sus casas, pero que el derecho internacional establece que en ningún caso de guerra los lugares civiles pueden ser atacados. Ellos no solo atacan a casas, atacan a mezquitas, atacan a las escuelas de las Naciones Unidas, atacan a la torre de la prensa. Y les da igual. Han matado hasta ayer 29 periodistas. ¿Y quién le ha protestado? Nadie. No están saliendo a la calle. ¿Y por qué? Porque están apoyados por un aparato propagandístico muy fuerte que intenta tergiversar la realidad. Y la gente no para a pensar
porque estamos todo el día con el ordenador y con el móvil y no pensamos, pero esta es la vida. Por eso yo quiero dejaros para la pregunta que tengo. Muchas gracias.